partir de este momento, escucha Rompiendo Fronteras, el punto de encuentro para el análisis profundo y la solidaridad internacional. La voz directa a los protagonistas que construyen alternativas políticas, sociales y culturales en nuestro planeta, con la periodista Geraldina Colotti y el internacionalista Eduardo Medina. En las calles suena un grito, voz del pueblo sin temor. Venezuela está cansada de sanciones y dolor. No más hambre, no más miedo, no más juego de poder. La nación pide respeto, quiere paz para crecer. Desde el sur hasta el Caribe se levanta una razón. No se encierra la esperanza, no se apaga una nación. Liberen a Nicolás Maduro, liberen la voz del pueblo hoy. No más cadenas al futuro. Venezuela quiere amor. Saludos Latinoamérica, el Caribe y pueblos libres del mundo. Bienvenidos a una nueva edición de su podcast Rompiendo Fronteras. Les habla Eduardo Medina con la palabra firme y la convicción intacta de que la verdad de nuestros pueblos no se negocia ni se silencia. Bienvenidas y bienvenidos a su revista radial Rompiendo Fronteras. Y les saluda Geraldina Colotti desde esta trinchera de ideas con el orgullo de darle voz a la causa que hacen temblar la hegemonía mediática. Aquí la geopolítica no se analiza desde las élites, sino desde el corazón palpitante de la lucha populares. Así es, Geraldina. Antes de desplegar nuestro temario de hoy, enviamos un caluroso abrazo y nuestro reconocimiento a la directiva de esta Casa Continental, la Radio del Sur, a su presidenta, la licenciada Aniel Valdés, por mantener esta señal encendida al servicio de los pueblos. Y en la precisión de los controles técnicos nos acompañan Alisandra Guevara y José Blanco. Sumamos nuestro abrazo fraterno a la licenciada Tamar Sánchez, directora de contenido, y al jefe de programación Samuel Romero, junto a todo el equipo, el colectivo técnico y periodístico de la Radio del Sur, que hacen posible que este mensaje supere barreras y distancia. Llevando con fuerza los latidos de la patria grande. Sin más, iniciamos esta edición de Rompiendo Fronteras. Escucha el mensaje, no más guerra económica. La paz también es un derecho. La dignidad no se negocia. Liberen a Nicolás Maduro. Liberen a la nación entera. Cuando un pueblo es respetado, nace libre su bandera. Línea directa. El pulso de tu opinión. Rompiendo distancias, uniendo voces. En nuestra línea directa de hoy tenemos a Carolina Escarrá, abogada constitucionalista y académica venezolana, docente de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Destacada investigadora en Derecho Público y Soberanía Nacional, aportando al análisis jurídico y político de la Venezuela contemporánea. Carolina, bienvenida a Rompiendo Frontera. ¿Cómo evalúa desde el punto de vista del derecho internacional este juicio farsa impulsado por la justicia estadounidense contra el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores? ¿Qué precedente sienta este uso instrumental del aparato judicial estadounidense para la soberanía de los pueblos del sur global? Bueno, primero que nada, muy buenos días. Gracias por la invitación al programa.
Sobre el tema lo que llamaron juicio, ¿no? Que no es un juicio, es algo totalmente ilegal por ser no solamente extraterritorial, sino porque se trata de un presidente en funciones que posee inmunidad, a tal punto que el propio Departamento de Estado ha solicitado inmunidad para la presidenta encargada, que es presidenta encargada por haber sido vicepresidenta del presidente Nicolás Maduro durante varios años, y piden la inmunidad por ser jefa de Estado en este momento. Entonces, hay una contradicción importantísima del propio Departamento de Estado en este caso. Por un lado. Por otro lado, bueno, como sabemos, un presidente en funciones goza de total inmunidad. Hay elementos, digamos, de procesales, ¿no? Que pudieran en un juicio que le van a abrir, o sea, que va a iniciar supuestamente en junio del año que viene, pero que dejaron eso en los titulares, ¿no? De la prensa nacional e internacional, para hacer pensar que eso está muerto, y no, hay audiencias preliminares importantísimas donde ambas partes, tanto la defensa como la fiscalía, bueno, van supuestamente a aportar pruebas, ¿no? Pero en el caso de la defensa, bueno, tiene muchísimo que aportar. Por un lado, por lo que les estoy diciendo, todo presidente en funciones goza de inmunidad a nivel internacional. Por otro lado, por la manera como fue secuestrado, porque en realidad ellos hablan de captura, pero no fue capturado, fue secuestrado por un grupo militar de otro país en su residencia presidencial, y llevado a una prisión. Entonces, realmente la forma como él fue llevado, entre comillas, a juicio, es una forma en sí misma ilegal, inédita, ilegítima, etcétera, ¿no? Luego, hay otro elemento importantísimo, y es que surgió un abogado en Estados Unidos que escribió para el New York Times, el Financial Times o el Washington Post, uno de esos tres periódicos, donde dijo que, bueno, además hay un tratado de extradición entre los dos países del año 1992 que exige que cuando hay un tema de extradición, bueno, tienen que ir primero a un arbitraje, digamos, imparcial, ¿no? Entonces no es un caso para llevar en un tribunal ordinario en un estado de los Estados Unidos. Tan no es así que yo recuerdo que en la audiencia anterior, cuando se estaba llevando a cabo la audiencia, el propio presidente Donald Trump dijo hay que abrirle juicios y hay que abrirle demandas en otros espacios, ¿no? En Miami o en otros lugares. No nos podemos quedar solamente con Nueva York, porque el juez Hellerstein, que es el que le toca el caso, bueno, evidentemente tiene elementos que pareciera que uno va a pensar que pudiera decidir con justicia, ¿no? Pero es que no es un tema de justicia, porque desde el principio todo el caso es absolutamente injusto. Desde el año 2015 se empezó a hablar, en el primer periodo de Trump, del tema del cártel de los soles. Ya se hablaba un poco antes, que es supuestamente un cártel, cuando uno lo busca incluso en Wikipedia, es un cártel que viene de los años 90, ¿no? O sea, todavía de la Cuarta República, y que luego lo fueron, sin ninguna prueba, sin ningún elemento de causa, pues se lo fueron achacando al presidente Hugo Chávez, que además lo dijo abiertamente en muchos momentos: a mí me van a decir que soy narcotraficante y me van a llevar de esta manera. O sea, él además dijo lo que iba a suceder en esa situación, y en el año 2015, bueno, le ponen precio a la cabeza al presidente Nicolás Maduro y a varios de sus personas más cercanas, entre esas Diosdado Cabello, el general Padrino López, el presidente para ese entonces del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, y dicen que son del cártel de los soles. En ese momento eran entre 10 y 5 millones de dólares, ya luego eso cambió. Ahorita estamos hablando de mucho más dinero, ¿no? Pero bueno, el tema es que fue algo creado. Hay un libro muy interesante de Fernando Casado que además explica cómo fue creado el mito del cártel de los soles, precisamente para ir montando esta narrativa a nivel internacional y justificar algo absolutamente injustificable desde mi muy humilde punto de vista. Estimada Carolina, en el plano interno, Venezuela inicia una nueva etapa de diálogo con sectores de la oposición.
¿Cuál es la correlación de fuerzas actuales y qué elementos garantizan que este proceso de diálogo respete la Constitución bolivariana frente a las presiones y desestabilizaciones externas? Otra cosa que hay que decir es que sienta precedentes bien peligrosos para el sistema internacional, bien peligrosos para la soberanía. Lo ha venido haciendo Estados Unidos con todas las agresiones a Venezuela, ha venido sentando precedentes peligrosos, desde el tema del interinato, el reconocimiento a otro presidente, obviamente el tema de las medidas coercitivas unilaterales, que Venezuela no es el único país, pero todo el tema de la retención del oro, de las reservas venezolanas en diferentes bancos a nivel internacional, precisamente por el supuesto no reconocimiento del presidente, todo lo que ha significado el no haber reconocido el resultado de las elecciones del 28 de julio del 2024, bueno, todo eso ha sentado precedentes importantísimos a nivel internacional que ha demostrado, yo creo que ahí está como lo importante del caso de Venezuela también, es que le ha demostrado al mundo cuál es la verdadera cara del fascismo y cuál es la verdadera cara del imperialismo, ¿no? Y qué es realmente lo que quiere. Ahora, sobre el tema del diálogo que existe actualmente con la oposición, bueno, es muy poco lo que se sabe todavía. Obviamente hay una hoja de ruta, ¿no?, establecida por las partes y develada por el Departamento de Estado, que, bueno, está muy orientada a cambiar un poco las reglas del juego institucional. Pero hay algo que a mí me parece importante, que creo que se ha venido respetando, que no solamente es el tema de la Constitución, el hecho de que tenemos 5 poderes en el país, ¿no? Y el hecho de que hay leyes. Entonces, de alguna manera lo que está buscando es la transformación de esas leyes. ¿Qué es lo que creo yo que están buscando? Bueno, como han venido haciendo en varios países de América Latina, le hace Colombia, le hace Perú en las últimas elecciones, le hace también Honduras, le hace lo que ha pasado en algunas elecciones finales, pero sobre todo en Perú y Colombia, lo que han hecho es que la derecha se ha impuesto precisamente a través del voto en el exterior, que es algo que no tenemos en Venezuela, ¿no? Y con el tema del voto en el exterior, bueno, han tenido, entre comillas, mayorías, aunque sabemos que el voto en el exterior, por lo menos en el caso de Perú, pues lo manejaba la Cancillería y ni siquiera la institución electoral, ¿no? Entonces yo creo que la intención va a ir un poco por esa vía para luego ir a elecciones y para que el oficialismo pierda las elecciones. Y yo lo que creo es que, bueno, que hay una lectura muy básica de Venezuela y no se entiende realmente lo que es la democracia participativa y protagónica. Tiene que haber, por supuesto, un reconocimiento a todo lo que implica la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, pero además yo creo que los venezolanos que se van a sentar en la mesa de negociación, a diferencia de otros venezolanos opositores que han estado a lo largo del mundo pidiendo medidas coercitivas unilaterales y pidiendo intervención extranjera en nuestro país, estos venezolanos de alguna manera no parecen haber pedido públicamente intervención extranjera y parecen entender lo que significa las medidas coercitivas unilaterales. Entonces yo creo que lo primero que tiene que haber es un consenso sobre lo que nos une, y parte de lo que nos une es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, por un lado, y el hecho de que ya tienen que eliminarse las medidas coercitivas unilaterales contra nuestro país. El pueblo venezolano ha tenido que afrontar recientemente el duro impacto del doblecismo. ¿Cómo se encuentra hoy el estado de ánimo político y la capacidad de movilización y respuesta del chavismo y del poder popular ante esta dramática contingencia? ¿Y qué responde a lo que difunden rumores como ya los sionistas y los marines han ocupado el país, se ha cerrado el cuartel de la montaña, algo así? Sobre el tema de cómo se encuentra el estado de ánimo político y la capacidad de movilización de respuesta del chavismo en este momento, sobre todo después del doblete sísmico, yo creo que la mejor respuesta es los hechos, ¿no? El hecho de que ya la presidenta encargada haya entregado más de 300 viviendas nuevas para gente que perdió sus viviendas, el hecho de que esté planificado que sean por lo menos 4.000 para finales de año, el hecho de que ya están establecidos los mecanismos en que esas viviendas van a ser subsidiadas
y pagadas la parte que no es subsidiada, es decir, si es más de 70.000 dólares el costo de la vivienda, bueno, es el 50%, si es menos de 70.000 dólares es el 80% lo que va a subsidiar el Estado, pero el otro 50 o el otro 20% lo tiene que pagar la persona con determinadas condiciones bastante flexibles, ¿no? 25 años, un poco los mismos elementos que establecía el acuerdo Petrocaribe, ¿no? Para los países del Caribe, el pago del petróleo en ese momento. Entonces creo que es algo bastante positivo. Obviamente el hecho de que en un mes, bueno, se lograra todo lo que se ha logrado a nivel de reconstrucción y de renacimiento en el país, creo que los planes han sido bastante expeditos y además creo que la manera como funcionó el gobierno bolivariano era la manera correcta, ¿no? Correcta, entre otras cosas, porque, bueno, lo primero que hace es llamar a las organizaciones internacionales, bueno, primero a los nacionales que manejan el tema de gestión de riesgo y luego les crea, pues, un puente aéreo, que fue lo que hizo la presidenta encargada, pero luego, pues, llamas a los internacionales que tienen otro tipo de savoir-faire, que tienen otro tipo de situación en sus propios países, que saben manejar bastante bien y que, bueno, vienen a aportar su granito de arena para la reconstrucción de un estado del país. En realidad, el doblete sísmico sucedió en 7 estados. La gente lo ha enfocado como que es en toda Venezuela y no es así. Sobre el tema de lo que ha hecho el Estado sionista de Israel y lo que ha hecho Estados Unidos en materia militar, bueno, vinieron militarmente a Venezuela, ya ambos se fueron, ya el Comando Sur explicó que el contingente militar que trajo para apoyar en ese tema particular ya se fue del país. Así que todo el tema de que Maiquetía se ha convertido en una base militar estadounidense y todo lo demás no es más que un fake news, ¿no? Otro bulo que ha lanzado la derecha internacional porque ellos se han dado cuenta de que el chavismo es tan fuerte que necesitan hacer que dude, necesitan que el chavismo realmente piense que la presidenta encargada Delcy Rodríguez es traidora y eso no es así. No es así porque, bueno, hay que estar en la situación en la que les ha tocado estar a ellos para tomar determinadas decisiones, ¿no? Yo, a mí me gustaría recordarle a la gente cómo inició el proceso, ¿no? En los primeros años del comandante Chávez y todo esto, y luego en lo que se convirtió el comandante Chávez, los primeros años del presidente Nicolás Maduro y luego en lo que se convirtió el presidente Nicolás Maduro. Entonces, es un tema de tiempo también estratégico, ¿no? Y tiempo estratégico que además no podemos separar de lo que está sucediendo a lo largo del mundo, lo que está sucediendo con los estrechos en Asia Occidental, lo que está sucediendo en el caso de Europa, que ustedes lo manejan mucho mejor que yo con el tema del estrecho de Gibraltar, o sea, porque al final todo tiene que ver con rutas marítimas y rutas petroleras, y yo que además soy profesora de economía política petrolera, les puedo decir que desde prácticamente 1928 el Tratado de Ashnacarry, antes de eso, el Tratado de la Línea Roja, bueno, todo se trataba de distribución marítima de recursos energéticos, ¿no? Entonces al final sigue siendo en este caso parte de, de lo mismo, tanto aquí en Venezuela como allá. Estamos en el marco del centenario del comandante Fidel Castro. En la coyuntura geopolítica actual de América Latina y el Caribe, ¿cuál es la vigencia del pensamiento estratégico de Fidel para la alianza geopolítica entre Cuba y Venezuela y para la resistencia antiimperialista en la región? La vigencia de su pensamiento lo vimos además en un evento que hicimos en la Universidad Internacional de las Comunicaciones a cargo de la rectora Tania Díaz. Pero la vigencia de su pensamiento es que somos los pueblos los únicos que podemos, digamos que, defendernos ante estos cambios que están haciendo las élites mundiales y nos decía pues cuál era la ruta que teníamos que tomar como pueblos, cómo nos teníamos que unir como pueblos para hacer todos estos logros. Así que, bueno, todo esto tiene que ver con la vigencia del pensamiento de ese grande Fidel Castro. El comandante Fidel es tan increíble que yo recuerdo que en el año 2009, cuando me tocó irme a Estados Unidos, me tocó porque la vida me puso en Estados Unidos como diplomática. Yo entendí el sistema estadounidense gracias a reflexiones de Fidel. Leyendo a Fidel fue que yo entendí cómo funciona el sistema por dentro en los Estados Unidos, ¿no?
leyendo a Fidel es que uno entiende también que muchas de estas cosas, tanto en Venezuela como lo que está sucediendo en Ceuta, como lo que está sucediendo con Yemen, como lo que está sucediendo con Irán y todo lo demás, son solamente, digamos, movimientos en un tablero de ajedrez, ¿no? Uno entiende que gracias a Fidel uno entiende que hay cosas que van mucho más allá de lo que está sucediendo en nuestros determinados países o lo que está sucediendo aquí y ahora, ¿no? Hay planes a muy largo alcance, hay situaciones que se presentan que ni siquiera son anunciadas y que son mucho más importantes que otras, como el hecho de que pueda haber una fusión entre las fuerzas sionistas y las fuerzas militares de Estados Unidos, además aprobadas por el Congreso de los Estados Unidos. O sea, son cosas que muchas veces la prensa no maneja, pero que bueno, se está discutiendo en espacios tan importantes como el Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Entonces son cosas que Fidel nos hacía ver y entender hacia dónde iba el mundo y hacia dónde estaba funcionando todo el tema de las tecnologías limpias, hacia dónde estaba enfocado todo el tema de cómo se maneja la economía a nivel internacional, todo el tema del complejo financiero mundial, todo ese tipo de cosas, de alguna manera Fidel, y tengo que decir que también el comandante Chávez, pero sobre todo el comandante Fidel, pues de alguna manera lo develaba para que todos lo pudiéramos leer. Yo creo que una de las mayores, de los mayores maestros que yo he tenido en mi vida, aun cuando he sido hija de Carlos, soy hija de Carlos Escarrá, que fue un gran maestro también, pero bueno, eran esas lecturas que hacía del comandante Fidel en sus reflexiones, ¿no? Porque, bueno, siempre en sus reflexiones había muchos datos, había muchos elementos y había mucha prospectiva, que creo que muchas veces a nuestros países les hace falta la prospectiva, ver cómo reaccionar si pasan determinadas cosas, ¿no? Y muchas veces lo que hacemos es, incluso como analistas, es reaccionar a lo que está sucediendo mucho más eh, bueno, que ver cuál es realmente la verdadera intención que está detrás. En el caso de los Estados Unidos ha venido develando cuál es esa verdadera intención. En el caso de además unos Estados Unidos que acaba de generar una junta de paz que está por encima de Naciones Unidas y todo lo demás. Yo creo que era algo que ya Fidel lo venía visualizando, ¿no? Fidel no era para nada ingenuo en ese sentido y además tenía una pluma maravillosa para poder expresarlo. No tuve la oportunidad de conocerlo físicamente en persona, pero lo siento absolutamente mío porque por cada una de las lecturas que hice de él, por cada uno de los videos de sus discursos que vi, por cada una de las fuerzas, es que era una fuerza con un valor y una inteligencia. Realmente son personas que parece que no son de este mundo muchas veces, ¿no? Porque vienen además a develar que la humanidad está caminando por un camino que no es el idóneo si queremos la supervivencia de la humanidad. Nos explicó todo el tema de, entre comillas, el cambio climático, ¿no? Y todo el tema ecológico, de todo lo que se estaba haciendo para dañar el planeta y todo lo que nosotros teníamos que hacer también, porque lo bonito de Fidel es que no solamente alertaba sobre lo que podía pasar, sino que además nos daba las claves de cómo hacer frente a esas situaciones. Así que un gran maestro. Si yo tuviera que definirlo en una sola palabra, un gran maestro con una cantidad de valores increíbles, tanto para pensar como para hacer. Línea directa. El pulso de tu opinión. Rompiendo distancias. Uniendo voces. No te apartes, que en breve regresamos con más del podcast Rompiendo Fronteras. Estamos de vuelta con el podcast Rompiendo Fronteras. Remembranzas. El eco de los que cambiaron la historia.
Fidel Castro. Un siglo de dignidad y lucha. Hablar de 100 años del comandante Fidel Castro no es mirar hacia el pasado con la nostalgia de lo que fue. Es convocar la vigencia intacta de un pensamiento que transformó la historia de nuestra América y del mundo. Un 13 de agosto nació el hombre que demostró que la soberanía de los pueblos no se negocia y que la dignidad de las naciones no tiene precio. A un siglo de su nacimiento, su figura trasciende cualquier frontera geográfica. Fidel no solo encabezó una revolución política a 90 millas del imperio, erigió una trinchera de ideas que redefinió el concepto de solidaridad internacional. Desde las campañas de alfabetización que iluminaron a toda una nación, hasta las brigadas médicas que llevaron vida a los rincones más olvidados del planeta, su visión demostró que la verdadera fuerza de un pueblo reside en su conciencia y en su justicia social. Fidel nos enseñó que la resistencia no es solo una postura defensiva, sino un acto de profunda creación colectiva. En este siglo XXI, convulso y en constante disputa, su pensamiento sigue siendo un faro ético frente al hegemonismo, la desigualdad y el despojo. Para la comunicación popular y las luchas de los pueblos del sur global, su palabra sigue siendo trinchera y bandera. Celebrar estos 100 años es asumir el compromiso de no rendirse jamás frente a la adversidad y de recordar que, como él mismo proclamó, las ideas no se matan. A un siglo de su nacimiento, el comandante Fidel vive en la memoria y en la lucha viva de los pueblos libres. Hoy nos convoca el recuerdo, pero no un recuerdo estático ni congelado en las páginas de los libros de la historia, sino la memoria viva de un hombre que transformó el mapa político y ético de nuestra América, el comandante Fidel Castro Ruz. Geraldina, cuando miramos la trayectoria de Fidel, ¿por dónde empezamos a desentrañar ese legado que sigue latiendo en los pueblos? Hablar de Fidel es hablar de la dignidad como categoría política. Si algo nos enseñó el comandante desde los días del Moncada y la Sierra Maestra, es que la verdadera independencia no es un decreto, sino un ejercicio diario de resistencia y soberanía. Fidel demostró que un pueblo pequeño, a muy poca milla del imperio más poderoso del planeta, podía erigir un proyecto social propio basado en la solidaridad, la educación y la salud pública, o sea, en el socialismo. ¿Y qué lección tan profunda esa, Geraldina? Fidel no concibió la Revolución Cubana como un hecho aislado, sino como una trinchera de ideas para todo el sur global. En este espacio de remembranzas vale la pena destacar su concepto del internacionalismo. Mientras otros exportaban guerras o modelos económicos de despojo, Cuba, bajo la dirección de Fidel, exportaba alfabetizaciones, médicos y maestros a los rincones olvidados del planeta. Es la diplomacia de los pueblos, la solidaridad que no da lo que sobra, sino lo que comparte y lo que tiene. Así es, Eduardo. Hay una frase fundamental en su pensamiento que cobra hoy una vigencia absoluta. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Pero más allá de lo político, su llamado constante a la batalla de ideas. Fidel comprendió antes que mucho que las grandes batallas del siglo XXI no se librarían únicamente en los campos materiales, sino en la conciencia, en la cultura y en la comunicación popular. No dejó la tarea de cuestionar el relato hegemónico, de no ceder ante la batalla cultural que pretende desarmar la memoria de nuestros pueblos. Es la verdad, en la comunicación popular sentamos las bases de este faro ético. Fidel era un comunicador nato. Sus discursos no eran meras alocuciones,
Eran pedagógicas, asambleas populares donde explicaba al pueblo los dilemas geopolíticos más complejos con una claridad asombrosa. Enseñó que la verdad es la principal arma de un revolucionario y que la ética no se puede separar del ejercicio del poder o de la praxis política. Y no podemos olvidar su visión prospectiva. Fidel fue de los primeros líderes mundiales en advertir, ya en la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, sobre el peligro inminente que se cernía sobre la especie humana debido a la destrucción del medio ambiente y el consumo irresponsable. Su capacidad para leer el futuro y proyectar los desafíos de la humanidad lo convirtió en un estratega cuyo pensamiento trasciende la época. Hoy, cuando los pueblos de América Latina y el mundo enfrentan nuevas formas de arremetida y de presiones imperiales, el pensamiento de Fidel se mantiene como un compás moral. Nos enseñó que la unidad es la clave de la victoria y que la palabra rendición no existe en el diccionario de quienes luchan por la justicia social. Por eso, recordar a Fidel en este espacio no es mirar hacia atrás, sino tomar impulso para el presente. Su legado no pertenece al pasado, vive en cada causa justa, en cada médico que salva una vida, en un lugar remoto, en cada joven que levanta la voz por la soberanía de su patria. Fidel es una escuela de dignidad constante. Seguimos en la batalla de ideas, siempre con la memoria intacta. Así cerramos este segmento de remembranzas, reafirmando que las ideas sembradas con coherencia y valentía son indestructibles. Remembranzas. El eco de los que cambiaron la historia. Fuera de radar. Lo que nadie te contó. Vamos a entrar directo al tema, porque durante años se ha tratado de etiquetar cualquier cuestionamiento a la compra masiva de tierra, a los acuerdos de seguridad militar, como simple paranoia. Sin embargo, cuando analizan los mapas de propiedad en regiones estratégicas de la Patagonia, el Chaco o el acuífero guaraní, la coincidencia deja de ser casualidad. ¿Qué está moviendo realmente detrás de ese contrato y del papel de gobierno complaciente en la región? Lo que estamos presenciando, Geraldina, no es una invasión militar convencional, o sea, con tanques y banderas plegadas de la noche a la mañana. Es una estrategia de ocupación blanda y asimétrica. Se apalanca en tres ejes fundamentales: la compra masiva de tierras con recursos híbridos vitales por parte de magnates, fideicomisos y fundaciones vinculadas al lobby sionista y transnacional, la firma de convenios de ciberseguridad e inteligencia y la integración de las Fuerzas Armadas locales bajo el paraguas de iniciativas geopolíticas, como el concepto revisado del famoso escudo de las Américas. Mencionas al escudo de las Américas. Aclaremos esto para quien nos escucha. Históricamente, la doctrina de seguridad hemisférica sirvió para alinear a las fuerzas militares de la región con los intereses geopolíticos de Washington, pero en las últimas décadas, la presencia e influencia del aparato de inteligencia y defensa del Estado de Israel, del régimen sionista de Israel, en América Latina, ha actuado casi como un subcontratista estratégico de ese mismo esquema. ¿Cómo se traduce eso en la práctica sobre el terreno? Se traduce en acuerdos marco donde los estados ceden soberanía a cambio de equipamiento tecnológico, programas de espionaje informativo y adiestramiento de fuerzas especiales, bajo el pretexto de combatir el narcotráfico, el terrorismo transnacional o la infiltración de potencias rivales en el continente. Los gobiernos locales permiten la instalación de bases de observación, estaciones satelitales y áreas de entrenamiento en zonas críticas. Casualmente, estas zonas suelen coincidir con enormes reservas de agua dulce, yacimientos de litio, minerales raros y pasajes interoceánicos claves. Es el viejo truco de la securitización. Vende la amenaza para justificar el control territorial. Y aquí entra la complicidad de la élite local, lo que llamaba gobierno complaciente. ¿Por qué la oligarquía política y financiera de países sudamericanos entregan su propio territorio sin resistencia?
Por conveniencia económica, deuda externa y chantaje geopolítico. Hay gobernantes y corporaciones mediáticas alineadas que reciben financiamiento, asesoría estratégica y cobertura política internacional a cambio de habilitar estatutos legales a la medida. Reforman leyes de tierras para permitir la venta ilimitada a entidades extranjeras. Eliminan controles ambientales en zonas limítrofes y firman cláusulas secretas de inmunidad diplomática o jurisdiccional para personal militar y de inteligencia externa. Es un pacto donde las élites locales actúan como gerentes de un protectorado, garantizando que el capital global y el proyecto sionista internacional tengan su cuota de activos estratégicos garantizados. Vayamos al fin último. ¿Cuál es la meta final de ese asentamiento y control sobre tierra latinoamericana? Porque para algunos la idea de un enclave o control territorial en el Cono Sur suena a literatura del siglo XX, pero la realidad económica de los bienes naturales muestra otra cosa. El fin es multidimensional. En primer lugar, la garantía de supervivencia estratégica ante crisis geopolíticas y climáticas globales. En el Medio Oriente, la presión demográfica, la escasez hídrica y los conflictos crónicos obligan a las potencias regionales y a sus redes internacionales a buscar territorios de reserva. América Latina y en particular la zona austral y el Cono Sur representan las mayores reservas de agua potable no contaminada del planeta, suelo fértil y baja densidad demográfica. En segundo lugar, buscan el cercamiento preventivo, controlar los recursos energéticos y minerales claves como el litio antes de que entren plenamente en juego en el nuevo orden multipolar. Y cuando habla de ocupación, también hay un aspecto operativo que afecta a las poblaciones locales. Pensemos en la denuncia de privatización de ríos, el cercamiento de lagos navegables en la Patagonia o la expulsión de comunidades originarias y campesinas en nombre de la protección ambiental o de proyectos privados de seguridad. Exactamente. Es la privatización de los bienes comunes disfrazada de emprendimiento privado o reserva ecológica. Vemos magnates vinculados a fondos internacionales de capital que compran cientos de miles de hectáreas, cortando accesos a pasos fronterizos, fuentes de agua y parques nacionales. Estas propiedades operan prácticamente como estados dentro del estado, con pistas de aterrizaje privadas donde los controles aduaneros estatales son nulos o puramente simbólicos. Cuando los ciudadanos locales protestan por el libre acceso a las aguas o por la pérdida de jurisdicción nacional, la respuesta de las fuerzas de seguridad del propio Estado local es reprimir a sus ciudadanos para proteger la propiedad del actor extranjero. Esta es la consecuencia más palpable de la complacencia. Hablemos de la nefasta consecuencia a mediano y largo plazo. Si esta tendencia continúa consolidándose mediante pactos hemisféricos y compras territoriales silenciosas, ¿en qué posición quedan los estados nacionales de la región? Las consecuencias son devastadoras en tres niveles. Primero, la pérdida irreversible de la soberanía territorial y la balcanización de los países. Si un Estado no controla sus fronteras, sus recursos hídridos ni la circulación dentro de su propio suelo, deja de ser un Estado soberano y pasar a ser un territorio fragmentado en feudos privados. Segundo, la subordinación de la inteligencia nacional y la seguridad pública a intereses alienígenas. Cuando los servicios de inteligencia y la policía de un país latinoamericano dependen tecnológicamente del software, la formación y las directivas de potencias extranjeras, como el complejo militar sionista, esas fuerzas dejan de proteger al ciudadano común y pasan a cuestionar los activos e intereses de esas potencias dentro de la propia patria. Y tercero, el riesgo inminente de arrastrar a América Latina a conflictos geopolíticos extracontinentales. Históricamente, la región se ha apreciado de ser una zona de paz relativa, libre de guerra, de aniquilación étnica o religiosa. Al permitir la instalación de enclaves estratégicos y base operativa de un actor involucrado en guerra en Oriente Medio, la complacencia convierte a los países latinoamericanos en blanco geopolítico automático dentro de cualquier escalada global. Es un cuadro sumamente crítico. En el fondo, el pacto de impunidad
entre gobierno complaciente y estos intereses extranjeros transforma la noción misma de la doctrina Monroe o del escudo de las Américas en algo aún más peligroso. Ya no es solo América para los norteamericanos, sino América Latina como moneda de cambio para el reordenamiento del poder mundial y la apropiación privada del agua y la tierra. Es la doctrina Monroe. Así es, por eso la primera línea de resistencia no es únicamente militar, sino informativa y jurídica. Exige la derogación de las leyes que permiten la extranjerización de la tierra en zonas fronterizas, auditar las compras territoriales realizadas bajo mecanismos opacos de fideicomiso y desmantelar los tratados secretos de ciberseguridad militar que entregan la soberanía digital del Estado, sin control sobre la propia tierra y el agua. Cualquier discurso sobre independencia nacional es pura retórica. Fuera de radar. Lo que nadie te contó. Red abierta. Rompemos la frontera de la cabina de radio para llegar a tu realidad. Bienvenidos a Red Abierta, el espacio para la confrontación de ideas y la reflexión colectiva. Hoy nos detendremos en una figura determinante del siglo XX y XXI, cuyo impacto trasciende las fronteras de nuestra América, el legado de Fidel Castro. Hablar de Fidel no es hablar del pasado, sino de una praxis política que sigue generando debate apasionado. Para muchos encarna la resistencia soberana frente al hegemonismo y la construcción de un modelo de justicia social, educación y salud comunitaria que desafió todas las presiones internacionales. Sin embargo, ese mismo recorrido es analizado desde perspectivas muy diversas. Hay quienes examinan su gestión desde el prisma de las libertades políticas, el modelo económico y los desafíos estructurales que enfrentó Cuba bajo un prolongado cerco internacional. ¿Cómo juzga la historia los líderes transformadores cuando se cruzan los principios de soberanía, justicia social y libertades individuales? Queremos escuchar su voz. Reflexione, analice y comparta su punto de vista en nuestra red abierta. La pregunta clave hoy no es solo qué hizo Fidel en su tiempo, sino qué enseñanzas, aciertos o contradicciones de su pensamiento y acción siguen vigentes en la lucha contemporánea de los pueblos. ¿Cómo juzga la historia los líderes transformadores cuando se cruzan los principios de soberanía, justicia social y libertades individuales? Amigas y amigos oyentes, la inquietud queda sobre la mesa, porque la debata hoy en su casa con sus compañeros de trabajo o con sus amigos, a reflexionar sobre el legado de Fidel Castro, cuál considera que es su aportación o enseñanza principal para el mundo actual y qué aspectos generan mayor debate en la actualidad. Queremos escuchar su voz. Reflexione, analice y comparta su punto de vista en nuestra red abierta. Red abierta. Rompemos la frontera de la cabina de radio para llegar a tu realidad. Llegamos al final de esta emisión, pero la batalla de las ideas no se detiene. Nos despedimos por hoy en el micrófono su amigo y servidor Eduardo Medina, recordando siempre que romper fronteras es sembrar conciencia en cada rincón del continente. Y se despide Geraldina Colotti. Agradecemos al equipo técnico integrado por la presidenta de la radio, licenciada Nieve Valdés, a la licenciada Tamar Sánchez, directora de contenido, y al jefe de programación Samuel Romero, Alexandra Guevara y José Blanco, así como la directiva de la Radio del Sur por hacer posible este puente comunicacional. Nos escuchamos en la próxima entrega, siguiendo la ruta histórica y llevando con fuerza los latidos de la patria grande. ¡Hasta la próxima! Los queremos de vuelta. Y de esta manera llegamos al final de una edición más del podcast Rompiendo Fronteras. Hasta nuestra próxima edición.